En el extremo norte del continente europeo se está produciendo un terremoto geopolítico sin precedentes. Finlandia ha cerrado indefinidamente su enorme corredor fronterizo de 1.340 kilómetros con Rusia. Un profundo silencio reina ahora en lo que fue el mayor corredor ruso hacia el oeste, por donde miles de vehículos y personas solían cruzar a diario. Queda totalmente prohibido cruzar la frontera por cualquiera de los pasos fronterizos que se extienden desde Raja-Jooseppi hasta Valima. Esta es una medida histórica de Finlandia que no solo protege sus fronteras, sino que también frustra las ambiciones de Putin de infiltrarse en Europa de un solo golpe. Al colocar candados de acero en los 8 pasos fronterizos a lo largo de la línea divisoria, la administración de Helsinki ha dado la respuesta más contundente al deseo de Rusia de modificar el mapa de Europa. En consonancia con este objetivo, el ambicioso plan del ejército ruso de desplegar 80.000 soldados en el norte se está convirtiendo en una pesadilla logística en este contexto de aislamiento. En otras palabras, la repentina transformación de la frontera terrestre más larga de la OTAN en un corredor cerrado el 4 de junio, fecha en que se tomó la decisión, desbarata todos los meticulosos cálculos transfronterizos de Putin, incluso antes de que se concretaran. Sin embargo, la estrategia que subyace a esta medida se nutre de una dolorosa experiencia histórica que jamás se borrará de la memoria del pueblo finlandés. Al repasar la historia, vemos la brutalidad con la que la Unión Soviética atacó Finlandia durante la Guerra de Invierno. En aquel oscuro periodo, los ejércitos soviéticos ocuparon el 9% del territorio finlandés, incluyendo Karelia, Vyborg, Sala y Pachanga. Esta brutal ocupación provocó que aproximadamente 420.000 ciudadanos finlandeses emigraran de las regiones anexionadas, dejando atrás sus hogares, pueblos y recuerdos. Finlandia situó el dolor por los territorios perdidos aquel día y la devastación causada por la ocupación soviética en el centro de su doctrina de seguridad nacional. En la situación actual, Rusia, al igual que en el pasado, ha intensificado en los últimos años el despliegue de tropas y recursos militares hacia la frontera finlandesa a niveles descomunales. Se estima que entre 5.000 y 10.000 soldados rusos permanecen desplegados cerca de esta línea fronteriza. Además, no debemos olvidar la insidiosa táctica híbrida organizada por el Servicio de Inteligencia ruso, el FSB, con bicicletas a lo largo de la frontera, cuyo objetivo era desestabilizar Europa desde dentro. Sin embargo, como podemos ver, Finlandia ya no es aquel país antiguo, solitario e indefenso. Con esta valiosa lección aprendida del pasado, la administración de Helsinki no desea ninguna presencia militar rusa en su frontera. Para evitar que se repita siquiera un atisbo de esa oscura maniobra de ocupación, todas las carreteras, cruces y corredores que pudieran servir a Rusia han sido cerrados indefinidamente, impidiendo así el paso a Putin. Sin embargo, no hay que subestimar la opresiva obstinación de Putin respecto a la geografía europea y escandinava. De hecho, Finlandia también es consciente de esta situación y está atenta a las posibles represalias del líder ruso ante el cierre de la frontera. Por este motivo, la administración de Helsinki no solo está cerrando la frontera terrestre, sino que también está incrementando las barreras físicas en la frontera a un ritmo sin precedentes. En zonas estratégicamente determinadas, se han implementado rápidamente proyectos de vallas de 200 kilómetros de longitud que alcanzan los 4,5 metros de altura, rematadas con alambre de púas y equipadas con sensores y cámaras. Estas vallas tecnológicas distan mucho de ser un muro fronterizo común y corriente. Gracias a sus sensores térmicos de visión nocturna, detectores de movimiento autónomos y potentes sistemas de altavoces, este escudo digital, desplegado a lo largo de la línea, puede detectar al instante incluso a un zorro moviéndose en lo profundo del bosque y transmitir la señal en directo al centro de mando en Helsinki. Sin conformarse con esto, Finlandia está adoptando medidas militares extraordinarias contra Rusia, transformando prácticamente su corredor intermedio en una fortaleza militar. Las unidades de guardia fronteriza, conocidas como Rajavartiolaitos, equipadas con vehículos aéreos no tripulados de última generación y sensores térmicos, se han desplegado masivamente en la región. Si bien se han intensificado las patrullas en la zona, se han concentrado vehículos logísticos, equipo pesado y recursos militares en puntos estratégicos justo detrás de la línea fronteriza. Además,
El creciente ejército de reservistas de Finlandia constituye el principal apoyo a este proceso. Miles de ciudadanos están recibiendo entrenamiento de combate especializado y se mantienen en estado de alerta ante un posible escenario de infiltración. Por otro lado, Finlandia ha elevado su línea de defensa a un nivel internacional al recibir tropas multinacionales en su territorio como parte de la integración de las fuerzas terrestres avanzadas de la OTAN. Esta preparación sin precedentes tiene como objetivo eliminar cualquier tipo de operación híbrida e infiltración física que Rusia pudiera llevar a cabo utilizando la frontera en su origen. ¿Cómo afectará este muro infranqueable construido por Finlandia a Rusia, al otro lado de la frontera? Los efectos de esta medida no solo interrumpen las rutas logísticas de Rusia, sino que también impactan directamente sus bases estratégicas en la región. En particular, las bases militares rusas, ubicadas muy cerca de la frontera finlandesa, detectadas mediante imágenes satelitales, podrían ser algunas de las más afectadas. El distrito militar de Leningrado, que Rusia ha reestructurado en su eje militar noroeste, queda directamente atrapado bajo la sombra de este enorme muro fronterizo. Entre ellas destaca la guarnición de Petrozavodsk, situada a tan solo 160 kilómetros de la frontera y preparada para el nuevo 44º Cuerpo de Ejército. La flexibilidad operativa de esta base, con capacidad para 15.000 soldados, se verá reducida tras el cierre de la frontera por parte de Finlandia. Los campamentos de tiendas de campaña y los depósitos logísticos que se construyen a toda prisa en la guarnición de Petrozavodsk podrían quedar reducidos a meras coordenadas, ya que no pueden cruzar la frontera. La nueva brigada de artillería desplegada en Kondalaxia, en la región de Murmansk, también deberá permanecer aislada. La región de Murmansk, considerada el corazón de las flotas de submarinos nucleares en la península de Kola, perderá prácticamente su escudo estratégico en el flanco occidental con este cierre de frontera. El concepto de defensa ruso, denominado Bastión, que se centra exclusivamente en proteger su capacidad nuclear, corre ahora el riesgo de ser completamente descifrado debido a la creciente capacidad de inteligencia de Finlandia. Asimismo, la base aérea Severomorsk 2, que da apoyo a la flota del norte, y la base aérea de Olenia, donde se encuentran estacionados bombarderos estratégicos, están ahora bajo la constante presión de la avanzada red de vigilancia de Finlandia. Por otro lado, los puntos de apoyo logístico y los campamentos de tiendas de campaña en Kamenka y sus alrededores permanecerán bajo vigilancia prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debido a esta enorme barrera al otro lado de la frontera. Todas estas bases militares solían tener la capacidad de recopilar información de inteligencia y llevar a cabo operaciones híbridas, aprovechando la permeabilidad de la frontera. Sin embargo, el cierre total de la frontera ha reducido drásticamente la probabilidad de que la inteligencia y las fuerzas especiales rusas se infiltren en Finlandia. Este aislamiento conlleva no solo un colapso militar, sino también económico. Al desvanecerse la creencia en la profundidad estratégica de Rusia, grandes metrópolis como San Petersburgo se han convertido en objetivos directos prioritarios dentro del alcance de la artillería y los misiles de la OTAN. Además, las instalaciones rusas en la península de Kola, que albergan la mayor concentración de armas nucleares del mundo, han perdido su protección con el cierre de la frontera y han comenzado a sufrir la presión psicológica de convertirse prácticamente en un objetivo abierto. Esta situación se ha convertido en el factor más determinante que ha sacudido los cimientos de la estrategia general de Putin en Escandinavia. La política rusa de presión e intimidación, que intentó implementar en su flanco noroccidental contra la expansión de la OTAN, ha sufrido un duro revés. Los planes de Putin para crear zonas grises en el territorio de la OTAN, difuminando las fronteras y expandiéndose, se ven prácticamente anulados por esta decidida medida. Rusia se está convirtiendo en un actor obligado a mantenerse a la defensiva bajo la atenta y minuciosa mirada de la OTAN. A partir de ahora, el gobierno del Kremlin siente la implacable vigilancia de las avanzadas patrullas aéreas y los satélites espía de la OTAN, que le pisan los talones a cada paso que da. Mientras tanto, los efectos de esta situación podrían extenderse a zonas mucho más amplias. El cierre de los pasos fronterizos orientales entre Finlandia y Rusia permite que otros actores en la geografía escandinava también respiren hondo, porque la administración de Helsinki está prácticamente confinando a Rusia a sus propias tierras frías al cerrar este corredor terrestre de 1.340 kilómetros.
Esta situación ha reducido el margen de maniobra de Rusia a un nivel ínfimo en la geografía que se extiende desde el mar Báltico hasta el océano Ártico. Esta maniobra estratégica de contención ha fortalecido de manera singular la seguridad de países escandinavos como Suecia y Noruega. Aprovechando esta oportunidad, los países escandinavos han adoptado un nuevo modelo de integración, denominado Fortaleza Nórdica, que unifica sus industrias de defensa y ejércitos bajo un mismo techo. Los actores regionales, bajo el paraguas de NORDEFCO, concretamente la Cooperación Nórdica de Defensa, han iniciado la adquisición conjunta de armamento y cadenas de suministro militar bajo el liderazgo de Noruega a partir de 2026. En este contexto, los vehículos blindados de combate CV-90 y los vehículos blindados de transporte de personal con ruedas CAVS de nueva generación se han estandarizado en los ejércitos de los tres países, maximizando así la interoperabilidad operativa. En el pasado, Rusia podía ejercer una presión psicológica indirecta, pero muy eficaz sobre Suecia y Noruega, mediante una crisis que creaba en la frontera con Finlandia. Sin embargo, el cierre de este enorme corredor por parte de Finlandia interrumpe la conexión terrestre de Rusia, extendiéndose hacia el interior de Escandinavia y sus rutas de operaciones híbridas como un cuchillo. El cierre de la frontera oriental finlandesa también está impulsando a los países escandinavos a construir un corredor logístico ininterrumpido que se extienda de oeste a este. Ahora, las municiones militares que llegan a los puertos de aguas profundas de Noruega pueden atravesar Suecia rápidamente y llegar sin problemas a las líneas de defensa de Finlandia. De este modo, sin necesidad de utilizar las peligrosas aguas del mar Báltico, se ha creado una enorme y segura vía de suministro en el corazón de Escandinavia. Gracias a ello, la isla sueca de Gotland, situada en pleno mar Báltico y punto estratégico clave, está mucho más protegida contra los riesgos de incursiones rusas repentinas. Suecia, que ha iniciado su mayor expansión militar desde la Guerra Fría, ha incrementado rápidamente el número de reclutas y ha fortificado la isla de Gotland, conocida como el insumergible portaaviones del mar Báltico, con sistemas de defensa aérea y tanques Leopard 2. De hecho, bombarderos estratégicos estadounidenses han aterrizado directamente en la base aérea de Luleå-Kallax, en el norte de Suecia, bajo este nuevo concepto de seguridad, elevando la disuasión en la región a su máximo nivel. Del mismo modo, Noruega ha visto contrarrestada la presión rusa que sentía en las regiones fronterizas del Ártico y el mar de Barents por Finlandia. Yendo un paso más allá, Noruega reactivó la base aérea de Bardufoss tras décadas de actividad y desplegó cazas F-35 de última generación directamente en hangares secretos en las montañas. Además, el nuevo centro de mando aéreo de la OTAN, establecido en Bodø, coordina el espacio aéreo de todo el norte de Europa desde un único centro, sin dar tregua a los cazas rusos. Incluso el Reino Unido no se ha mantenido indiferente ante este nuevo panorama estratégico, decidiendo duplicar el número de tropas especialmente entrenadas desplegadas en Noruega en un plazo de 3 años. Si se suman todas estas medidas conjuntas y el cierre de la frontera por parte de Helsinki, la situación de Rusia se torna mucho más sombría. Finlandia, interponiéndose entre Rusia y el resto de Europa como un escudo impenetrable, está construyendo la fortaleza más sólida de la OTAN en el norte. Este escudo actúa como un puente estratégico indispensable que protege no solo a los países escandinavos, sino a todo el continente europeo de los impredecibles movimientos militares y de fuerzas híbridas de Rusia. Ningún elemento híbrido ruso que no logre cruzar la frontera finlandesa tiene ya la posibilidad de llegar al interior de Europa o a las profundidades de Escandinavia. Esta situación ha elevado indiscutiblemente a Finlandia a una posición clave en la arquitectura de defensa europea. Entonces, ¿acaso Rusia, con sus fronteras selladas, bases aisladas y planes estratégicos truncados, se quedará de brazos cruzados ante este movimiento histórico? Por supuesto que no, porque la doctrina militar de Moscú siempre se ha basado en generar contraataques asimétricos e inesperados. Si bien las acciones que Rusia puede realizar en su frontera terrestre han quedado en gran medida eclipsadas, Putin aún conserva la capacidad de utilizar el espacio marítimo y aéreo. Si bien Rusia busca evitar un conflicto directo en el mar Báltico, su equipo podría centrar su atención en el archipiélago de Svalbard, en el norte de Noruega.
Las operaciones híbridas de bajo riesgo, con apariencia civil, que Rusia podría llevar a cabo en esta remota y gélida región, podrían utilizarse como una herramienta insidiosa para medir la reacción de la OTAN en virtud del artículo 5. El primer paso posible sería que Rusia incrementara agresivamente sus actividades de submarinos y buques de guerra en el Mar Báltico y el Mar del Norte. El gobierno de Moscú comenzará a utilizar de forma mucho más activa sus buques de la flota Sombra en aguas del Báltico. Estos buques aparecen en el radar como petroleros o cargueros civiles, pero en realidad poseen equipos de inteligencia y sabotaje. En particular, los cables de datos y las líneas de energía vitales que atraviesan el estrecho de Øresund y las profundidades del Mar Báltico podrían convertirse en el principal objetivo de estos buques no identificados que merodean por las oscuras aguas rusas. Además, la Armada rusa, utilizando la seguridad de la ruta marítima del norte como pretexto, podría avivar aún más la lucha por el dominio en la región ártica, con radares militares y sistemas de inteligencia ocultos en sus rompehielos. Tampoco hay que olvidar la posibilidad de que se realicen pruebas de misiles desde bases de submarinos nucleares en la península de Kola y el aumento de las patrullas de bombarderos estratégicos a lo largo de las fronteras. Además, el gobierno de Moscú, aprovechando la expiración del Tratado de Reducción de Armas Nucleares Nuevo START, no dudará en incrementar el número de sus misiles nucleares en la región y utilizarlo como chantaje. Rusia podría intentar traspasar físicamente las fronteras que no puede cruzar, orquestando intensos ataques electrónicos contra infraestructuras críticas, hospitales y sistemas bancarios de Finlandia y Suecia. La interferencia de las señales GPS en la región para poner en peligro la aviación civil y la puesta a prueba de la capacidad de guerra electrónica de los países escandinavos podrían ser algunas de las tácticas más destacadas a las que podría recurrir el régimen de Putin. Por otro lado, el tiempo de respuesta del espacio aéreo escandinavo podría verse constantemente sobrecargado con vehículos aéreos no tripulados que sobrevuelan a muy poca distancia de los corredores aéreos civiles, no solo en el mar y el espacio, sino también en el aire. Al mismo tiempo, no es imposible que Rusia intente mantener la tensión mediante la ejecución provocativa de ejercicios militares masivos y ostentosos, como Zapad, en zonas cercanas a las costas escandinavas. A pesar de todas estas amenazas asimétricas, la probabilidad de que Rusia abra por la fuerza los pasos fronterizos cerrados por Finlandia parece bastante baja debido al atolladero en el que se encuentra inmersa con Ucrania, porque por el momento Moscú no tiene ni la fuerza militar ni la capacidad logística suficientes para lanzar una guerra convencional a gran escala en el norte. En conclusión, el cierre indefinido de la frontera oriental finlandesa de 1.340 kilómetros ha pasado a la historia como una de las fracturas geopolíticas más críticas de este siglo. Esta decisión se ha convertido en el símbolo más claro de la transición de la defensa pasiva a la disuasión activa e inflexible para garantizar la seguridad de Europa. Al tomar esta decisión, Finlandia arriesgó el colapso económico que sufrirían sus propias ciudades fronterizas, porque la independencia y la seguridad nacionales son pilares fundamentales que no pueden intercambiarse por ningún beneficio comercial. La época de relaciones vecinales pragmáticas que perduró durante años ha quedado relegada irremediablemente a los polvorientos archivos de la historia. Al combinar las amargas experiencias del pasado con estrategias militares modernas, la administración de Helsinki ha erigido una muralla infranqueable contra la visión expansionista de Rusia, mientras los planes de Putin para desestabilizar Escandinavia se encuentran congelados en los nevados bosques de la taiga finlandesa. La OTAN se ha integrado y fortalecido en el norte como nunca antes. Estas naciones del norte, tranquilas pero resueltas, han fusionado tecnología militar avanzada con una voluntad inquebrantable, creando un nuevo epicentro de poder militar que definirá el futuro de Europa. Esta nueva ecuación de seguridad ha demostrado al mundo entero que Europa ya no se limita a observar las amenazas provenientes de Rusia, sino que las neutraliza en su origen. ¿Qué opinan al respecto? ¿Obligará Finlandia a Rusia a dar marcha atrás en este histórico cierre de fronteras? ¿O provocará que Moscú recurra a tácticas más impredecibles en los mares y en el espacio? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos. Presentado por QSM.